A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 10 minutos, qué gusto que nos acompañen, ya estamos listos, oyentes, amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés en esta jornada de día martes 16 de abril del año 2019. Hoy recordamos 3 años del devastador terremoto del sábado 16 de abril del año 2016. Estaremos comentando justamente detalles aquí en nuestra mesa de trabajo. Bienvenidos, saludos cordiales a quienes se unen a nuestra sintonía en señal abierta a través de nuestras frecuencias en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Igualmente a quienes son televidentes, nos sintonizan por nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Buenos días, saludos cordiales para quienes se unen a la señal de a primera hora a través de www.radiomajestad.com y por cierto quienes siguen la transmisión de los contertulios a través del Facebook Live. Ahora sí estamos en el Facebook por las fanpages de a primera hora y de Majestad FM. Este espacio de noticias, como cada mañana, es retransmitido por ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela listos para conducir este noticiero. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes, amigos que cada mañana están junto a nosotros aquí en su noticiero a primera hora a través de la señal de la soberana del aire, Majestad FM. Hoy día martes 16 de abril de 2019, como decía ya el Contertulio, es una fecha de ingrata recordación para nuestro país, en especial para 2 provincias y en una con mayor fuerza, ¿no? Para Manabí y para Esmeralda, sobre todo para Manabí, que fue donde se concentró la mayor cantidad de víctimas y en donde se produjo en realidad el epicentro del sismo de aquel sábado 16 de abril de 2016. El epicentro fue en Pedernales. Estaremos conversando sobre ese tema que de alguna forma también marcará la agenda de este día martes aquí en A Primera Hora. Una fecha bastante triste, pero que está en el calendario, en nuestra historia, y de la cual desde luego no podemos olvidar ni dejar pasar, Contertulio. Así que tendremos 2 invitados con los que estaremos hablando de las lecciones que nos dejó el terremoto del 16 de abril en materia de prevención, sobre todo saber si es que hoy los ecuatorianos estamos mejor preparados para enfrentar este tipo de eventos naturales, así como qué es lo que se ha hecho. Seguiremos conversando un poco más sobre cómo ha sido el proceso de la reconstrucción después del viaje y el recorrido que hice por estas 6 paradas en Manabí, Contertulio. Así que esa es la agenda para hoy, ¿no? Claro que sí. El día de hoy estamos abordando otros temas. Claro, vamos a tener la presencia aquí de Cristian Rivera, quien es el director provincial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, conjuntamente con Gabriel Cortés, director de Prevención de la Universidad de las Américas, para justamente hablar sobre este tema que no debe de ninguna forma pasar desapercibido. ¿Qué lecciones nos dejó a los ecuatorianos el terremoto de hace 3 años? Y obviamente no podremos abstraernos de la coyuntura. Estaremos dialogando con el jurista Carlos Soria, quien patrocina la defensa del
señor Olavini, quien está detenido acusado de supuesta vinculación con delitos informáticos asociados a Julian Assange y a Wikileaks. Así que ese es nuestro menú informativo para la jornada del día de hoy. 6 de la mañana con 13 minutos. Gracias por la sintonía. Comenzamos de inmediato a primera hora con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada. Seis de la mañana con 14 minutos, aquí los titulares. Ecuador ha recibido 40 millones de ataques cibernéticos según el viceministro de Telecomunicaciones. El gobierno británico asegura en 3 cartas que Julian Assange no será extraditado a países con pena de muerte. El ajuste económico acorrala al empleo. Fiscalía pide fijar fecha para audiencia de formulación de cargos contra el ex canciller Ricardo Patiño por supuesta instigación. Y tras el terremoto de abril de 2016, aún queda un 20% por hacer. Las elecciones del domingo ratificaron resultados de los comicios del 24 de marzo. 6:14. 6 de la mañana con 15 minutos, Ecuador ha recibido 40 millones de ataques cibernéticos, según el viceministro de Telecomunicaciones, nota de diario El Universo. El viceministro de Telecomunicaciones, Patricio Real, informó la mañana de este lunes que algunas instituciones del Estado han recibido en los últimos días más de 40 millones de ataques cibernéticos. Los ataques provienen de Estados Unidos, Reino Unido e incluso de Ecuador. Entre las entidades atacadas están la Cancillería, la Presidencia de la República, el Banco Central del Ecuador, ministerios y gobiernos autónomos descentralizados. El funcionario manifestó que desde el jueves se activó el protocolo de seguridad y agregó que el país está preparado para estos ataques, aunque no descartó pedir ayuda a Israel en materia informática. Los ataques se han incrementado desde que Ecuador decidió retirarle el asilo político a Julian Assange, fundador de Wikileaks, un portal que filtró información sobre operaciones del ejército ecuatoriano. La ministra del Interior, María Paula Romo, ya advirtió el fin de semana último que algunas instituciones recibieron ataques. Según Real, no ha existido robo de información, pero que todo lo ocurrido será remitido a la Fiscalía. Los hackers no están necesariamente en los países de donde provienen los ataques. El Ministerio de Telecomunicaciones no puede identificar a las personas. Recordó el funcionario que los ataques cibernéticos son sancionados con 5 a 7 años de prisión. 6 de la mañana con 16 minutos. Mientras tanto, Diario El Comercio titula: el gobierno británico asegura en 3 cartas que Julian Assange no será extraditado a países con pena de muerte. A través de 3 cartas hechas públicas este lunes, el gobierno británico aseguró que Julian Assange no será extraditado a países que pongan en riesgo su vida. Boris Johnson, secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido, firmó la primera carta fechada el 7 de marzo del 2018 en respuesta a la consulta de Lenín Moreno, indicando que: Su Excelencia, usted se mostró preocupado de que si Julian Assange fuese extraditado desde el Reino Unido podría existir un riesgo de que sea sujeto a pena de muerte. Puedo confirmar que de acuerdo con la legislación del Reino Unido, la extradición de una persona no puede ser ordenada donde la pena de muerte pueda ser llevada a cabo. Cuando una solicitud de extradición es presentada por un país donde las sanciones incluyen la pena de muerte, la legislación del Reino Unido señala que la extradición no puede ser ordenada a menos que el ministro de Estado haya primero recibido la seguridad de que la pena de muerte no será impuesta ni llevada a cabo. El 10 de agosto del 2018, Jeremy Hunt, quien asumió la Secretaría de Estado para Relaciones Exteriores luego de la salida de Johnson, ratificó lo expuesto en un primer comunicado.
La tercera carta, fechada el 3 de abril de este año, fue dirigida desde la Embajada Británica en el Ecuador al gobierno de Lenín Moreno y agrega que un juez no debe ordenar la extradición de una persona si no es compatible con sus derechos de convención como se establece dentro del Acto de Derechos Humanos de 1998. Assange fue detenido por la policía británica luego que el gobierno ecuatoriano le retiró el pasado jueves el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana, argumentando que ha violado reiteradamente convenciones internacionales y el protocolo de convivencia según la Cancillería ecuatoriana. 6 de la mañana con 18 minutos. De la mañana con 19 minutos. El ajuste económico acorrala al empleo. Nota de Diario Expreso. La austeridad fiscal regulada por el Fondo Monetario Internacional, el bajo consumo del mercado y con ello la caída de ingresos de las empresas han empezado a pasar factura al mercado laboral del país durante el primer trimestre del año. El desempleo golpea a ciudades como Quito, pero la falta de trabajo adecuado es una tendencia que se agrava a nivel nacional. Es una repercusión que se refleja en las cifras oficiales publicadas ayer. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la tasa de desempleo a nivel nacional subió de 4.4% a 4.6% en un año. El INEC asegura que esta cifra no es estadísticamente significativa, pero este indicador cobra valor cuando se lo analiza por ciudades, y en eso Quito se lleva la peor parte. La capital, emporio de instituciones estatales, donde por ajuste fiscal se viene reduciendo la oferta laboral, a marzo de este año registró una tasa del 9.7%, muy por encima de la tasa de desempleo de igual mes del año pasado, 7.1%. Las otras ciudades para las cuales el INEC presenta información detallada, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato, no muestran un aumento en el desempleo, pero sí un mayor deterioro del mercado laboral, cada vez con menos acceso a la seguridad social. En Guayaquil ese indicador bajó del 51.3% a 49%. A nivel nacional la disminución fue mayor, al ir de 41.1% a 37.9% de la población económicamente activa. En valores absolutos, esa reducción significó una destrucción de 262,000 empleos formales en un año. 6 de la mañana con 21 minutos. El telégrafo titula: las elecciones del domingo ratificaron resultados de los comicios del 24 de marzo. Los resultados de las elecciones del domingo, de este domingo 14 de abril, no sufrieron cambios con relación a los del 24 de marzo pasado, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint. La funcionaria indicó que tras los escrutinios en las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Loja, Morona, Santiago y Bolívar, los resultados se mantuvieron sobre todo con las alcaldías. Indicó que con esta votación se cierra la etapa de elecciones y que los procesos de impugnación concluyen de a poco, lo que conlleva a preparar un calendario de entrega de credenciales. Las primeras acreditaciones se otorgarán durante las primeras semanas en Galápagos, Santa Elena, Orellana, Napo y Sucumbíos, donde no hubo observaciones del Tribunal Contencioso Electoral. Señaló que una comisión técnica investigará lo sucedido en el Cantón Mocache y que ya fijan un cronograma de trabajo. 6 de la mañana con 22 minutos en la primera hora a través de Majestad FM.
se allora para la audiencia de formulación de cargos contra el ex canciller Ricardo Patiño por el supuesto delito de instigación que habría sido cometido en Cotopaxi. Según el documento oficial, han aparecido elementos de convicción que hacen presumir la participación en calidad de autor y cómplice del presunto delito. Como víctimas, según información de la Fiscalía, constan Juan Carlos Machuca Arroba y Manuel de Jesús Peñafiel Falcón. El documento está firmado por Franklin Patricio Morocho Toapanta de la Fiscalía de Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional. Patiño fue denunciado en octubre del 2018 por llamar a una resistencia combativa por parte de dirigentes del Consejo de Gobierno de Pueblos Indígenas de la Costa. Durante la cuarta Convención Nacional en La Tacunga del movimiento, Patiño llamó a una resistencia combativa en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Es necesario pasar a la ofensiva. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada la resistencia combativa, enfatizó el ex canciller en esa época. En los últimos días, Patiño había denunciado una serie de amedrentamientos en su contra. El fin de semana, a través de su cuenta en Twitter, alertó que la noche del sábado lo persiguió una camioneta de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, sin placas, en la carretera Quito-Quevedo. Además, publicó un video donde se puede ver al vehículo que asegura lo persiguió. La jueza Beatriz Telles negó la petición de la Fiscalía para detener a Patiño con fines investigativos. El documento se habría suscrito el martes 9 de abril, 2 días antes del retiro del asilo diplomático a Julian Assange. Además, en redes se había denunciado que serían detenidos otros dirigentes de la Revolución Ciudadana, entre ellos Virgilio Hernández. 6:25 en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos Go. Contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. (6:27) ¿Cómo le va con Tertulio? Bien, con Tertulio. A ver, tercer año o tercer aniversario, ingrato aniversario de aquella tragedia que enlutó al país, ¿no? ¿Empezamos por ahí o sí, terminamos ahí? No, porque hay otros temas que a mí me inquietan. No sé si tú has visto, no sé si tú tienes la misma percepción como fue que dijo alguna vez un ministro de Estado en este país sobre el tema de la inseguridad. Yo en los últimos días he escuchado malas experiencias y he leído muchísimas publicaciones en todas las plataformas de redes sociales, en Facebook, en Twitter, han compartido cadenas de WhatsApp y demás. Y es algo de lo que vengo escuchando también porque les ha pasado a conocidos o a amigos o a familiares, etcétera. El tema de la inseguridad. Hace poco nomás presenciamos con muchísima decepción, dolor, tristeza, como al esposo de una legisladora lo asesinaban aquí afuera de una sucursal bancaria que está muy cerca de la radio, una cuadra y media. En ese mismo espacio, días antes de aquel asesinato en el que cobraron la vida
del esposo de la legisladora Rina Campaín de la provincia de Esmeraldas. Hubo un atraco, unos tipos armados, y había una persona que grababa por celular dentro de un auto. En los últimos días, en cambio, he visto experiencias que dan cuenta de personas que han sido atracadas bajo la modalidad del secuestro express. Piden un taxi, hay una que me llama mucho la atención porque sale de un restaurante, piden un taxi, el taxi lo piden en el guardia del restaurante, viene el taxi, aborda el taxi, y cuadras más adelante el taxi para y 4 sujetos se meten dentro del auto y empiezan a amedrentar y a presionar y a herir a estas personas que están dentro del vehículo, les llevan a los cajeros, les hacen sacar dinero de sus cuentas bancarias, hacer adelantos con sus tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Como ese relato he leído varios en redes sociales, varios, son algunas personas que van contando experiencias. El último fin de semana de una chica que posteaba la foto incluso de su papá, que junto a su madre habían sido abordados de esa manera y golpeados y después abandonados en el sur de Quito. Todas las personas que he escuchado el relato hablan más o menos del mismo mecanismo. O sea, un taxi, después en ese taxi para, o sea, obviamente trabajan en complicidad, entran 3, 4 sujetos al auto con cuchillos, con armas, con pistolas, amedrentan y te empiezan a robar y después te abandonan en el sur de Quito. Ayer leía una nota de Diario El Comercio de un joven que salía de un centro de diversión acá muy cerca en la González Suárez. Al tratar de subirse a su auto era igual abordado por 4 sujetos que por robarle el auto lo hirieron, le propinaron varias cuchilladas en su rostro, en su cuerpo. El chico, tengo entendido que está jugándose entre la vida y la muerte. Esos son, digamos, los relatos que a diario estamos viendo y escuchando de lo que pasa en la ciudad capital. Digamos, tampoco es que Quito era una ciudad extremadamente segura antes y que aquí no pasaba nada y que hoy día está pasando. No, ya venía pasando esto hace tiempo. No me refiero a eso, pero en los últimos días yo sí he notado una escalada de la violencia muy importante. Y claro, nos estamos ocupando de los temas más urgentes, ¿no? Ahora estamos cazando nerds, cazando estos desarrolladores de software libres, estamos cazando corruptos. Estamos en otra onda, mientras a la gente en las calles le están robando, le están matando. Yo no sé, en realidad, si hay en serio una política de seguridad que dé cuenta del control de este tipo de avance que está teniendo la delincuencia. Y no sé si tú has tenido la oportunidad o de encontrarte con estas publicaciones o de escuchar a gente que haya sido víctima de este tipo de delincuencia en la ciudad de Quito. Yo ayer, por ejemplo, me quedé espeluznado de un video que posteaba la colega periodista y amiga Fernanda Bustamante entiendo yo, alguna situación que ocurrió en la provincia de Manabí, de gente que había ingresado a tiendas. Resulta que hay tiendas de barrio en donde han puesto los propietarios, han invertido para poner una cámara de seguridad. Hay muchas tiendas de barrio en donde han hecho una inversión para eso, justamente por el tema de inseguridad, y ahí se puede apreciar la presencia de delincuentes que ingresan como que van a comprar y resulta que terminan asaltando a los propietarios de la tienda. Esta lógica que se viene manejando desde hace muchos años en algunas ciudades, en donde tú vas a la tienda de barrio y no puedes ingresar a la tienda porque tienes una reja, y la reja es para protección del propietario de esa tienda de barrio. Sí, no es un tema nuevo, pero da la sensación de que la situación hoy como que ha recrudecido. Hay una serie de denuncias, hay una serie de preocupaciones por parte de mucha gente que se ha expresado fundamentalmente a través de las redes sociales. Y claro, te quedas con esta sensación de preguntarte cuál es la política de seguridad que en esta materia se está aplicando desde la función ejecutiva. Yo desde la semana anterior estoy tratando de solicitar la presencia aquí en nuestra mesa de trabajo de la ministra del Interior, María Paula Romo. No he tenido una respuesta favorable hasta el momento. Esperamos que en estos días nos pueda acompañar la ministra, no solamente para hablar de política, sino obviamente para hablar de estos temas asociados a la inseguridad y a las acciones que desde el Ejecutivo se están llevando a cabo para garantizar el bienestar y la paz social en las calles de la República.
A propósito de lo que yo te decía, diario El Comercio publicaba ayer esta nota. Se titula Joven víctima de secuestro express en la González Suárez, apuñalado en la cara. Es una nota redactada por el colega Diego Bravo. Ahí habla de la pesadilla que vivió Mateo, que es un hombre protegido, que comenzó a la 1:30 del domingo, 14 de abril, en el sector de la González Suárez, ¿no? A esa hora, a la 1:30, el joven de 22 años salió de un centro de diversión y fue abordado por unos desconocidos, quienes lo asaltaron de forma violenta para robarle el carro y sus pertenencias. El hecho ocurrió en plena esquina, en donde hay guardias de seguridad y edificios cerca. Le golpearon y lo ingresaron al asiento posterior del auto. Mateo entregó el dinero, la matrícula del carro y el teléfono celular. Los hombres le pidieron las claves para encender el auto y comenzaron a transitar por la ciudad para retirar dinero de los cajeros. En ese trayecto le hicieron 10 cortes con arma blanca, uno a la altura de la oreja, otro en la cara, en el cuello y brazos. A punta de golpes le rompieron las bases oculares de la cara, en donde se sostienen los ojos. A las 14 horas de ayer, médicos evaluaban el estado de salud del joven para ver si lo tenían que intervenir quirúrgicamente. Los asaltos y robos violentos causan preocupación en Quito. Datos del Ministerio del Interior refieren que los delitos se incrementaron en la capital en los 2 primeros meses de este año con relación al 2018. En enero y febrero del 2019 van 1057, en el mismo periodo del año pasado fueron 1001, lo cual implica un aumento del 5.59%. El robo a personas también subió. El año pasado se registraron 6.635 en el 2018, en el 2017 fueron 6.275 según las estadísticas del Ministerio, un incremento del 5.74%. Entonces, primero que estás teniendo una escalada de violencia en Quito, de estos robos, de estos asaltos, de estos mecanismos de secuestro express y demás. Y yo creo que esto no solo tiene que ver con la política de seguridad que puedas tener tú como Ministerio del Interior y Policía Nacional. Creo que tiene que ver con otros factores que son muchísimo más integrales de lo que es el manejo político y el gobierno, en general gobierno nacional y gobierno de la ciudad. Porque yo creo que la delincuencia, sobre todo la delincuencia de este tipo, no tiene su origen en la violencia per se, sino tiene un origen social, que es la pobreza y el desempleo. Y justamente ayer el INEC también daba cuenta de que hay un incremento del desempleo y que Quito es la ciudad que más está sufriendo de este fenómeno. Coincidencias, ¿no? Ayer hablábamos con Andrés Mideros, exsecretario de Planificación, y él nos decía que por efecto de las políticas recesivas en materia económica que ha adoptado el gobierno nacional, tenemos que padecer hoy y enfrentar este tipo de fenómenos. Desempleo, como consecuencia, inseguridad, delincuencia, robos, secuestros, etcétera. Es el escenario que tenemos, ¿no? Sí, yo no veo a ninguna autoridad hablando de estos temas. Es una pena, pero Yo le agregaría un poco lo que está pasando en algunas esquinas de Quito. Déjeme hacer rápidamente una pausa, cumplo con un compromiso publicitario y al retornar seguiremos comentando los temas de la gran agenda aquí en A Primera Hora. 6:37, pausa. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go, Majestad Go, llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles, disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones, todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo.
Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. A ver, seguimos, 6:40. Quisiera complementar lo que el contertulio bien anotaba hace minutos respecto del tema de seguridad o de inseguridad de lo que está pasando acá. Yo creo que no fue ni antes ni hoy una percepción, es una realidad lo que está pasando en muchas ciudades del país. Nos consta lo que ocurre en Quito. Vivimos acá, hemos visto realmente una situación compleja y yo tal vez planteo algo que puede ser parte de la cotidianidad y que probablemente muchos oyentes o televidentes lo han vivido. Lo que ocurre en algunas esquinas de la capital, en donde resulta que te paras en el semáforo y tienes ahí un arsenal de personas que, entiendo yo, fruto de la pobreza no tienen un trabajo y al no tener un trabajo se dedican a tratar de limpiar los parabrisas en las esquinas. Donde te atrevas a evitar que te limpien el parabrisas, te rayan el auto, te golpean el auto, o incluso en esas esquinas ha pasado que te asaltan. Yo conocí, por ejemplo, hace un par de meses, unos 3 meses más o menos, un caso de alguien que iba circulando por la avenida Amazonas y al llegar a la altura de la Río Coca en ese semáforo, le cayeron por los dos lados, en ese semáforo, hacia las 10 de la noche, más o menos 9, 10 de la noche, del un lado uno, del un lado el otro, le rompieron el parabrisas y se le llevaron la cartera. ¿Quién garantiza eso? El otro día, por ejemplo, ¿quién garantiza la seguridad frente a esto que estoy señalando? El otro día, por ejemplo, me parece que en un canal en Teleamazonas publicaban o hicieron un reportaje dando cuenta de los puntos más conflictivos en los cuales ocurren este tipo de situaciones. Yo pregunto, ¿las autoridades, la Policía Nacional de forma particular, tiene algún tipo de política pública para identificar esos sectores más complejos en las calles de Quito? ¿Implementar estrategias que garanticen la seguridad de quienes transitamos por las calles de la ciudad o no? Oye, yo leí el otro día en redes sociales a la colega Gisela Bayona de Teleamazonas alertar de que, por ejemplo, en el semáforo de Miravalle, para ir hacia Cumbayá, Tumbaco, habían sujetos que reventaban los vidrios de los carros y asaltaban a la gente. ¿Por qué razón? En el tráfico. Porque en medio del tráfico resulta que la bajada que te conecta el túnel Guayasamín con Miravalle se convierte, digamos, en hora pico. Es una bajada en donde el tránsito es absolutamente pesado y casi que circulas a 10 kilómetros por hora. Ya, tenías el relato de ella. Y leí el relato de otra persona, no recuerdo bien quién era, en Twitter, que hablaba de que cuando se arma el tráfico, el trancón, en horas, sobre todo de la noche, ya a la tarde, cuando la gente está yéndose para su casa, en la zona de la Casa de la Selección, en la Simón Bolívar, Montolivo. En esa zona te revientan con bujías las ventanas de los carros, te asaltan, te roban. Y claro, los tipos se meten entre la maleza y desaparecen. Ya, yo ahí lo que pregunto y eso van haciendo a varios autos. Ya, y por ahí viene mi pregunta. Si esos puntos han sido identificados, si hay personas, hay ciudadanos, hay transeúntes, hay conductores que han alertado sobre esto, ¿no les parece a ustedes, distinguidas autoridades, que hay que tomar como referencia esas denuncias y comenzar una investigación a efectos de hacer o generar una planificación que garantice la seguridad? Luego, ¿hay esa planificación? ¿Se le está aplicando? ¿Es insuficiente? ¿Falta personal? ¿Qué está ocurriendo en la capital? Y hablamos de Quito porque residimos acá, porque sé, porque he leído, porque he visto que en otras ciudades está pasando exactamente lo mismo, con la presencia justamente de delincuentes, de personas que están cometiendo actos delincuenciales. Yo pregunto otra cosa, por ejemplo, y esto he venido planteando hace mucho tiempo atrás,
Lamentablemente la actual administración municipal no hizo nada respecto de este tema, pero ¿quién controla, contertulio, amigos, amigas, quién controla a estos personajes que se autodenominan cuidadores en las calles de Quito? ¿Quiénes controlan? Nadie, son dueños de las aceras. ¿Pero quiénes controlan? Nadie. ¿Ah? Son ¿Quiénes dueños controlan? de las aceras. Resulta que ahora tú te estacionas y te dan un ticket. Dice, el cuidador no recibe sueldo. Y te dan un ticket y tienes que pagar $2, $3, $4 dependiendo de dónde te estaciones. Y el donde rato no le que pagues. llegas, Sí, no después. donde no le pagues. Claro. Y no es que te cuidan el auto. Tienes que pagar para que te permitan estacionar en el espacio público. El otro día, yo tomé unas fotografías y me olvidé de subir a redes. El otro día yo circulaba por el sector este de la avenida Eloy Alfaro, la calle Polonia, la calle Italia, la calle Alemania, toda la zona de la Clínica Pasteur, acá en el norte de la capital. Toda esa zona, que es una zona donde hay hay farmacias, hay centros médicos, hay mucho movimiento en ese sentido. Resulta que los denominados cuidadores utilizan chalecos con el logo de la Policía Nacional. Yo pregunto respetuosamente, ¿la policía les entregó esos chalecos para identificarlos? Si son naranjas, sí. Son naranjas. A ver, hubo una época... Es que no lo sé, por eso planteo. Hubo un programa, un proyecto durante la época en la que estuvo al frente del Ministerio del Interior el doctor José Serrano en el gobierno anterior, que se hizo el intento de integrar a esta gente, de capacitarle y de, digamos, de alguna forma también darle autorización. Yo no sé si coordinaron gobierno central, gobiernos locales y ciudadanos, pero era el vigilante ciudadano. No sé si en la parte de atrás del chaleco decía eso, vigilante ciudadano. Yo no me percaté de la parte de atrás, me percaté del logo de adelante que decía Policía Nacional. Pero era un programa, era un proyecto que lo hacía el No lo Ministerio sabía. del Interior con la policía y esta gente que ocupa el espacio público. Pero yo no sé si se le ha dado seguimiento a ese tema, pues, con Tertulio. Yo no sé si a estas personas se les ha dado capacitación o algún otro tipo de adiestramiento para que puedan seguir. Porque además creo yo que tienen que ser capacitados en cuestión de relaciones humanas y derechos humanos. Porque tú habrás visto algún reportaje de televisión hace días atrás de una chica que fue agredida por uno de estos sujetos que dice cuidar los vehículos en las aceras en la zona de la Foch, en esta zona roja que tiene Quito. Entonces, por eso digo, no sé si... Fue golpeada. Claro, fue golpeada. Fue golpeada. No solamente le dañaron el auto, la golpearon. Claro, ¿ves? Entonces, yo sí tenía conocimiento de que había un proyecto, un programa de vigilante ciudadano. Pero ¿qué no sé si eso todavía funciona? Yo te digo, yo no lo sabía. Lo que tú me estás diciendo en este momento para mí es absolutamente nuevo. Yo no lo sabía. A mí me llamó la atención ver a estas personas con chalecos, con distintivos de la Policía Nacional. Tú nos explicas esto, pero sí sería interesante saber detalles de este programa. Y te digo, en este sector que estoy refiriendo, el de los alrededores de la Clínica Pasteur, sobre Eloy Alfaro, en el norte de la capital, es el único lugar en donde yo he visto eso. No sé qué estará pasando en el resto de la ciudad. Porque en otros sitios yo veo gente que simplemente anda con un chaleco reflectivo, uno naranjado, uno verde, o de cualquier color, y ya se autodenominan cuidadores. Y donde oses no pagarle lo que te piden, te expones a que te insulten, a que te agredan o a que te agredan el vehículo. Ahí también tienes un tema que creo no es menor, perdónenme, no es un tema menor, porque es una cuestión asociada a nuestra cotidianidad. Yo pregunto, ¿quién no ha tenido dificultades para estacionarse en Quito? ¿Quién no ha tenido? Tienes dificultades justamente por ese tema. Sí, este no es un tema menor, amigos, amigas, este no es un tema menor. Nosotros y nos encantaría conocer detalles respecto de la planificación que desde la Policía Nacional, conjuntamente con el Ministerio del Interior, se está generando para atacar la situación de la delincuencia. Y digo, fuimos desde lo macro que comentaba el contertulio a lo micro, que son estos detallitos que uno los encuentra en las esquinas de la capital. Gran presencia, por ejemplo, de ciudadanos venezolanos que llegaron acá al Ecuador, que no tienen un estatus regular, que no tienen trabajo y que obviamente te piden caridad en las esquinas de Quito. ¿Qué pasa en las noches? Esos lugares más conflictivos donde el tráfico se vuelve más pesado, ¿qué tipo de controles tiene? Por cierto, el agente metropolitano de tránsito no es un policía, no tiene el mismo nivel de preparación y no tiene un arma de dotación, no tiene un arma de fuego. Porque alguna vez yo escuché que alguien decía, pero ahí están los señores del tránsito. Los señores del tránsito no están capacitados para enfrentar la delincuencia.
La experticia de ellos es otra. La preparación y la formación de ellos es otra. Entonces sí me gustaría conocer, sí sería interesante que también las autoridades tomen nota de esto que estamos diciendo, porque no es un tema menor. Claro, mira, por acá Wilmer Torres, colega de Diario El Telégrafo, nos dice, hay 4 organizaciones de vigilantes ciudadanos en Quito. Es lo que yo te decía, ellos formaban parte de un proyecto que lo llevó adelante la Policía Nacional durante la administración en el Ministerio del Interior de José Serrano, y yo recuerdo haber estado incluso en uno de los eventos, no sé si fue en donde era antes o donde funcionaba antes del Regimiento Quito o en algún otro cuartel policial, pero estuve ahí en la entrega de los chalecos, la entrega de los pitos y cosas por el estilo, que eran los instrumentos y herramientas que se les daba a estas gentes. Pero o sea, lo interesante sería ver si estas políticas públicas se les da seguimiento, sobre todo por la relación que mantiene esta gente con todos quienes a diario tienen que tratar, ¿no? El tema de los conductores y los usuarios del espacio público, van a dejar los vehículos ahí, ¿no? Pero ¿se dará seguimiento o no? Pero yo lo que voy es, en serio, o sea, el tema de la inseguridad en Quito es un asunto sumamente grave que ya debería empezar a preocuparnos y a ocuparnos, porque sí es verdad, también debemos hablar de otros asuntos, no podemos dejar de pasar de vista, pero digo, yo ayer les planteaba mi inquietud en redes sociales. ¿Cuánto le afecta a usted, amigo, amiga, que hoy mismo está pensando en cómo pagar la pensión del guagua, cómo darle de comer a la familia, cómo pagar el arriendo, la cuota, el tema de Assange? ¿Cuánto le afecta el tema de Assange a todos los ciudadanos que ahora mismo no tienen empleo, que han salido del sector público, que están saliendo del sector privado? Usted sale tranquilo a la calle. Yo no veo en realidad una campaña así tan furiosa como contra la corrupción, porque hay periodistas y hay activistas que están todo el tiempo hablando de la corrupción. También quisiera verles hablando y presionando a las autoridades para que nos den más seguridad. Por el tema de seguridad. Por aquí Carlita Maldonado nos dice, este sábado en la Foch estos personajes nos hicieron parquear a más de 20 carros, $4 por cada uno. Y a la hora todos con multa y sticker por parquear en lugares no permitidos. Obvio, el cuidador desapareció, nos dice. Eso es lo que está pasando en Quito. No hay, digamos, y además, este tipo de situaciones respecto del uso del espacio público no es únicamente exclusivo, o el uso del espacio público no es exclusivo, no es una competencia del Ministerio del Interior, sino del municipio, es decir, el gobierno local. Pero el tema de seguridad sí puede ser complementario entre el Ministerio del Interior y la municipalidad. ¿Qué está pasando con esto? No es un tema menor, insisto, yo sí creo que se debe tomar en cuenta esto, porque, como bien ha notado el contertulio, los temas macros ciertamente son importantes, pero al final del día no terminan de incidir en el común de los ciudadanos, que cada día procura salir a trabajar para lograr ganar el pan de cada día y poder parar la olla. Así de simple. Realmente complejo lo que está ocurriendo. Vea, contertulio, permítame aprovechar unos minutos adicionales. Yo la semana anterior había posteado, lamentablemente hay algunos actores políticos o activistas que constantemente venden humo, que escriben cualquier cosa y que, claro, logran un nivel de viralidad para posicionar sus mensajes. Yo la semana anterior, específicamente el viernes, generé una crítica respecto de un tuit que había posteado el señor Fernando Balda. Él decía, atención, inteligencia ya busca, 14 horas antes de que yo posté el tuit que voy a referir. Esto fue el jueves de la semana pasada. Atención, inteligencia ya busca a Ricardo Patiño por fraguar derrocamiento al gobierno. Le llegó la hora a otro nefasto del correísmo. Si no es capturado en pocas horas, será otro prófugo igual que Correa. Recuerden que también se los anuncié hace 2 meses. Bueno, esto publicó el día jueves, que Ricardo Patiño estaba siendo buscado por inteligencia. Resulta que Ricardo Patiño estuvo el viernes aquí, conversó con nosotros durante 20 minutos y nos dio su punto de vista, absolutamente legítimo porque está en su derecho, respecto de el señalamiento directo que le hizo la ministra del Interior sobre su supuesta vinculación con hackers asociados a Wikileaks y a Julian Assange. Patiño dio su versión y entiendo yo, el viernes no fue detenido, estuvo aquí públicamente en esta radio en entrevista en vivo, e incluso el fin de semana el propio Patiño generó un relato respecto de algo que le pasó. Él dice que lo persiguió un vehículo de CNT en su viaje con su señora desde Quito hasta Quevedo,
que cuando se dio cuenta él, digamos, las cosas se invirtieron y el vehículo huyó por el paso lateral de Quevedo. Es el relato de Patiño. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que Fernando Balda el día jueves lanza un anuncio o una alerta casi como señalando que Patiño estaba prófugo a punto de abandonar el país. Patiño estuvo aquí en este programa. Y claro, ayer el señor Balda me responde a mí señalando que ahí está, yo le dije, el señor Patiño ya va a ser detenido. Claro, entiendo que en estas horas con Tertulio hay estamos a puertas de alguna decisión de carácter judicial en la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Dimos la nota lectura hace minutos de Ecuador Inmediato respecto por instigación de una audiencia de formulación de cargos, porque Patiño está siendo investigado por el supuesto delito de instigación, porque en octubre de 2018 llamó a una resistencia combativa en contra del gobierno del presidente Moreno. Y claro, en función de aquello, Balda ayer me respondió en el Twitter. A ver, mi punto no es que Patiño va a ser detenido mañana o pasado, porque además lo que estoy diciendo no es una defensa a Patiño para que se entienda. Simplemente yo creo que hay que decirle la verdad a la gente y que tanto desde el periodismo cuanto desde el activismo deberían por lo menos darse el trabajo de escribir las cosas más cerca de la verdad. No, pero a mí no. A mí no me preocupa el hecho de que él se haya adelantado sobre algo que no era verdad en ese momento. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que probablemente se pudo haber filtrado una decisión de la fiscalía o de los tribunales y que él la publicó. ¿Cómo sabía el señor Balda de que iba a emitirse una orden de captura en contra de Patiño? Mira tú. Ah. No, pero más allá de eso. Te pregunto, él es periodista, él es operador judicial. No es activista político. Pero más allá de eso, a ver, mi punto es que te dice inteligencia lo está ubicando. Y Patiño no estaba oculto. Patiño dio una declaración de prensa el día jueves y el día viernes estuvo en este programa. O sea, ese es mi punto. Patiño no estaba fugado, Patiño no concedió entrevistas en la clandestinidad. Sí, ya. Y eso quedó claro. No, yo voy más allá. ¿Cómo sabía Balda de que le iban a emitir una orden de captura a Patiño? ¿Quién le dijo? Mira tú. Y si no era verdad en ese momento, ¿cómo es que después de la alerta de Balda se emite la orden de captura en contra de Patiño? A mí me siguen resonando las palabras de ayer del doctor Pablo Encalada en este espacio, en estos micrófonos. Recordarás tú muy bien lo que dijo, ¿no? Que se sigue utilizando la justicia con fines políticos, de persecución en contra de los adversarios. Y ojo, el doctor Encalada totalmente crítico. Tiene que ver con el correísmo, Pablo Encalada. Crítico. Pero absolutamente crítico. Por eso te digo, a mí, el hecho de que haya posteado eso Balda o quien sea, no. A ver, en este caso es Balda, sí. Pero ¿quién le dijo que se iba a emitir una orden de captura en contra de Patiño? Lo gracioso... y si no era así, ¿cómo es que después de que publica él la alerta, sí se la emite? Y lo gracioso es que, bueno, si mañana pasado finalmente le dictan orden de prisión a Patiño, dirán, yo les dije, yo les alerté. Yo sé que a veces falta un poquito más de seriedad en alguna gente. Y claro, yo insisto, para mí mi punto fue que te alertan de que inteligencia está buscando un personaje que públicamente está circulando en las calles. O sea, si inteligencia lo estaba buscando, tranquilamente pudieron haber llegado miembros de inteligencia el día viernes a las 7 de la mañana a este medio. Se encontraban con el economista Patiño. Que por cierto, el economista Patiño, insisto, no es una defensa, simplemente hay que hablar con la verdad. El economista Patiño vino solo, acompañado por una persona que le apoya en los temas de comunicación. Vino solo, yo no lo vi con seguridad, yo no lo vi con guardaespaldas, no lo vi con cámaras de televisión, no lo vi con otra gente, yo lo vi solo al economista Patiño. Yo digo, planteo, si mañana pasado detienen a Patiño, Patiño sabrá cómo resuelve su tema. Mi punto es, a mí me parece que de estas cosas hay que hablar con la verdad, hay que decirle a la gente la verdad, y sí, lo que tú dices no es un tema menor con Tertulio. ¿Cómo activistas políticos tienen acceso a información que se supone reservada? Si mañana o pasado Fiscalía pide la vinculación de alguien o la detención de alguien y un juez da paso a ese pedido por parte de la Fiscalía, cosa que no ocurrió en estas horas respecto del pedido para que el ex canciller sea detenido con fines investigativos, y cosa que probablemente ocurra, no lo sabemos, a partir de esto que se ha llamado instigación. Que por cierto, yo sí planteo
y para ir cerrando, porque ya lo tenemos al doctor Soria en la antesala, yo sí planteo una lógica a propósito de lo que tú señalaste y que lo que dijo Pablo Encalada ayer. Así como hoy estamos hablando de que a Patiño, a mí me parecería una exageración detener a una persona acusada de instigación porque el año anterior en un evento público o en una reunión pública llamó... ni siquiera una reunión pública, era una reunión entre sus simpatizantes. No se lo dijo en un parque, en una plaza. Llamó una especie de resistencia combativa. A ver, aquí en este país, lamentablemente, no estamos procurando buscar justicia, sino venganza. Y reproduciendo prácticas cuestionables en el pasado. Y aquellos que cuestionaron esas prácticas resulta que son los operadores de esas mismas prácticas hoy. Y me pongo a reflexionar sobre el caso, por ejemplo, de los denominados 10 de Luluncut, por mencionar un caso. Siempre me pareció una exageración ese tema. El de los 10 de Luluncut. Tema que se habló durante mucho tiempo. Lo dijimos en su momento. Esta, por ejemplo, actitud del señor presidente de la República de ese momento de bajarse del vehículo para arremeter contra alguien que probablemente le hizo una mala seña en la calle. Contra el Chamo Guevara o contra este chico, ¿cómo se llama el muchacho? Ni me acuerdo. Fue candidato concejal. Ahí le pusieron un apelativo, el niño yuca, no sé qué. Porque así lamentablemente se estigmatiza a la gente en este país. Y para los que tienen memoria corta o no conocen, déjenme decirle que esto nosotros comentamos en su momento. Para quienes dicen que durante el correísmo nunca dijimos nada. Nosotros públicamente generamos críticas sobre este tema en particular, esa actitud del presidente de arremeter contra quienes supuestamente le hacían señales inadecuadas al paso de la caravana presidencial. Resulta que la semana anterior supuestamente hubo 2 mujeres detenidas porque igualmente faltaron a la majestad de la presidencia de la República. Poco se habló en los medios tradicionales sobre esa detención, cuando en el pasado se hablaba mucho sobre esas detenciones. O sea, estamos reproduciendo las mismas prácticas hoy. Aquellas prácticas deleznables del pasado las estamos reproduciendo en el Ecuador de hoy. Oye, contertulio, en el Ecuador de la tolerancia. Antes de empezar con la ronda de entrevistas y para cerrar nuestro comentario, dar lectura a una noticia de última hora que publica Diario El Comercio, que además es una muy mala noticia, una pena. Edison Cosíos, ex estudiante del Colegio Mejía, falleció tras 8 años de permanecer en estado vegetativo. Qué terrible. Es una nota que publica a las 6:50 de hoy El Comercio. El ex estudiante del Colegio Mejía falleció luego de permanecer unos 8 años en estado vegetativo por una tragedia ocurrida durante unas manifestaciones en los exteriores del plantel educativo. La Sociedad de Egresados del Mejía compartió la lamentable pérdida en sus redes sociales. El deceso se habría registrado cerca de las 4:13 de este martes, 16 de abril, tras 91 meses de lucha. Cosíos, ex estudiante del Colegio Mejía, cayó en estado vegetativo el 15 de septiembre del 2011, cuando fue impactado por una bomba lacrimógena disparada por un teniente de policía. Este hecho se dio en medio de manifestaciones violentas en los alrededores del Instituto Nacional Mejía, ubicado en el centro de Quito. Con terapias y medicamentos tuvo una mejoría en su salud con el paso de los años. Sin embargo, sus capacidades motrices fueron registrando retrocesos. Así que desde aquí, desde este espacio, le enviamos un abrazo solidario, cariñoso, en este triste momento para su familia, en especial para sus señores padres que nunca se separaron de él. Qué terrible. Una pena, ¿no? Qué pena. De verdad, qué pena lo que ha ocurrido. Qué pena lo que ha ocurrido. Esto ya lo oficializa Diario del Comercio. Qué pena. Realmente qué pena. Qué dolor. 91 meses de lucha de un joven que fue, digamos, colateral en una confrontación allí entre estudiantes y miembros de la Policía Nacional, y miren ustedes lo que ha ocurrido. Terrible, ¿eh? Falleció Edison Cosíos. Pausa en la primera hora. Al volver estaremos dialogando con el doctor Carlos Soria. Volvemos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet.
Majestad Go. Majestad Go. Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 4, anticipar a nuestra audiencia, no vamos a dejar de hablar de los 3 años del devastador terremoto que azotó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. En nuestro segundo tramo del espacio, en nuestras siguientes entrevistas, estaremos justamente abordando este tema. En honor al tiempo de nuestro invitado, queremos agradecer la presencia del jurista Carlos Soria. Él lidera un equipo de abogados que patrocina la defensa del ciudadano sueco Olavini, quien fue detenido en los últimos días por su supuesta vinculación con delitos informáticos asociados a Wikileaks y a Julian Assange. Al menos eso es lo que se había presentado como argumento en un primer momento. Doctor Soria, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido, doctor. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos sus radioescuchas. Gracias. ¿Cuál es la situación hoy del señor Vini? A ver, al día de hoy, Olavini se encuentra detenido en el Centro de Detención Provisional del Inca, antigua cárcel de mujeres. Él se encuentra anímicamente estable, no podríamos decir bien o mal, pero estable dentro de lo que cabe en la palabra por la situación jurídica a la cual está siendo sometido. Él no entiende hasta el día de hoy por qué ha sido apresado y por qué él se le han formulado estos ridículos cargos por parte de Fiscalía. ¿Cuáles son esos ridículos cargos, doctor? En la audiencia de formulación de cargos que fue llevada a cabo más de 30 horas desde que él estuvo detenido, lo cual es algo completamente ilegal, la Fiscalía le formuló cargos por ataque a sistemas, a integridad de sistemas informáticos. Nunca se estableció a qué sistema fue el que atacó, nunca se presentó una sola evidencia de ese supuesto ataque. Y sobre la base de eso, pues el juez hizo caso omiso a todos los descargos que presentó el equipo de la defensa, y lo único que dijo es que existe un riesgo eminente de fuga de este ciudadano y que por lo tanto dictaba la prisión preventiva solicitada por parte de Fiscalía. A propósito de esto último que usted señala, el tema de la fuga, él estaba en el aeropuerto abordando ya casi un vuelo a Japón. Así es. Un vuelo a Japón no se lo planifica de la noche a la mañana, como irme de aquí a Guayaquil, el vuelo de la noche. Pero no estaba fugando. No, en absoluto. Tal vez, y si hacemos un pequeñísimo resumen en honor al tiempo. Por favor. Él tenía planificado su viaje a Japón hace más de 2 meses. ¿Por qué? Porque él entrena un arte marcial especializada y tenía pues un entrenamiento por 2 semanas en Tokio, en Japón. Entonces no es un viaje de un día al otro, como ustedes lo pueden entender. Es un tema más que nada de lógica. El día jueves él estaba, pues lógicamente, pasó filtros de seguridad, pasó migración, no tenía ninguna orden de detención. Y estando ya en la fila para abordar el avión, es decir, en la manga, ya para abordar el avión, lo detienen sin explicación de ningún tipo, lo llevan a diferentes oficinas dentro del aeropuerto Mariscal Sucre y se lo incomunica. Nunca tuvo derecho a un abogado, sino hasta casi 6 horas después de su detención.
lo cual es inconstitucional e ilegal. Otra de las cosas que dice la Constitución cuando se arresta o cuando se detiene a un ciudadano extranjero es que se le tiene que hacer conocer los cargos por los cuales se le está deteniendo y la autoridad competente a la cual se ha ordenado su detención. Esto en su lengua nativa, es decir, en sueco. No se lo hizo, no había ninguna persona que hable inglés, incluso funcionarios de migración establecían y gritaban que esto es un procedimiento ilegal, que lo que le están haciendo no lo pueden hacer. Él no firmó ningún documento que le obligaban a firmar diciendo que le han leído sus derechos. Y lógicamente no tuvo acceso a un abogado. Incluso se llegó a decir por parte de funcionarios, en este caso de la Policía Nacional, que si es que no firmaba la hoja en donde se le decían los derechos, él no podría tener acceso a un abogado, que es lo que le decía la ley. Olavini no es una persona que se deje amedrentar, entonces él dijo, yo no firmo nada, yo no digo nada, estoy incomunicado hasta que no me dejen hablar con mis abogados. Una de las cosas muy importantes que también establece la Constitución en caso de detención a un extranjero es que de forma inmediata deberá ser notificada al consulado o a la entidad diplomática en el país. ¿Y eso pasó? No, pasó el día siguiente. A él lo detienen a las 3 de la tarde en la manga del aeropuerto. Del día jueves. Del día jueves. Él subía, el avión salía a las 4 de la tarde. Y luego, recién a las 4 a las 7 de la mañana se notifica mediante un correo electrónico que se le envía al cónsul ad honorem que tenemos aquí del Reino de Suecia. ¿Qué es lo que pasa en la detención? No sabían qué hacer mucho en el aeropuerto, para eso vamos a tener los videos ya de Keyport. Y lógicamente lo que hacen es, se lo llevan a él a eso de las 10 de la noche, lo sacan del aeropuerto y no lo llevan inmediatamente como establecen los protocolos de seguridad ante la autoridad que ordenó su detención. Lo llevan a su casa, lo tratan de amedrentar para que él abra sus puertas para un allanamiento y ojo, recién a las 10:04 de la noche existe la orden judicial de detención con fines de investigación por 24 horas. Es decir, él estuvo desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche sin una orden judicial de detención. Esto pues lógicamente violenta no solo la Constitución del Ecuador, sino varios instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Hay algo que a mí me llama la atención de todo lo que sucedió ese jueves, porque en la rueda de prensa que se da en horas de la mañana en el Salón Azul, se habla de hackers rusos que serían los que acompañan a Ricardo Patiño en esta andanada de ataques cibernéticos en contra del gobierno. El señor Olavini no ha sido ruso, había una orden de detención a un ruso, resulta que él es sueco, resulta así de fácil. Es tan penoso el procedimiento policial que se llevó a cabo en el día jueves, que incluso en la orden judicial de detención de Olavini se establece que él es ruso o suizo. En la orden judicial. O sea, no le atinaban nunca. Nunca le atinaron. Lo le vieron a un grandote ahí que parecía ruso, entonces para adentro. Entonces así no se pueden llevar las cosas. Después de eso le llevaron y él pernoctó esa noche en un lugar abandonado que antes era de la policía judicial. Estas técnicas investigativas parecen de los 80s del SIC-10. Lo hicieron dormir ahí, no le permitieron estar con un abogado, jamás se notificó a su embajada y el día siguiente recién a eso de las 6 de la mañana o de las 5 de la mañana se lo traslada a la unidad de flagrancias. No se sabía por qué. Acordémonos, y esto es muy importante lo que usted menciona, en la rueda de prensa dada por autoridades del gobierno se establece que ya lo tienen detenido con fines de investigación, así lo dice la ministra del Interior, María Paula Romo, incluso en una entrevista que ella da a CNN, y dice que desde las horas de la tarde. ¿Cómo es que estuvo detenido para investigación por 24 horas desde las horas de la tarde, cuando recién la orden judicial para su detención con fines de investigación por 24 horas se da a las 10 de la noche? Entonces existen varias incongruencias dentro de este procedimiento de retención o detención ilegal por sobre todas las cosas, que nos han hecho pues a nosotros denunciarlo a nivel internacional y es lo que estaremos haciendo en estos días. Doctor, yo creo que muchos nos incluimos, queremos y necesitamos saber quién es el señor Vini, a qué se dedica, reside aquí en el Ecuador, es un hacker, está vinculado a cuestiones informáticas, ¿quién es el señor? Olavini vive en el Ecuador, tiene su residencia permanente en el Ecuador por más de 4 años ya. Él incluso tiene una relación sentimental con una ecuatoriana. Él se dedica al desarrollo de software para proteger la información de ataques electrónicos. Es lo que nosotros le hemos identificado jurídicamente como un anti-hacker. Lo que él hace es precisamente elaborar y desarrollar programas de software
para proteger y encriptar la información para que ésta no pueda ser violada, no pueda ser vulnerada. Y es tan chistoso porque en la rueda de prensa de las autoridades del gobierno se establece que se lo habría detenido porque estaría causando o estaría fraguando desestabilización para el gobierno ecuatoriano. Pero en la audiencia de formulación de cargos le formulan cargos en cambio por ataque a sistemas informáticos. Entonces no tiene relación ni tiene congruencia lo uno con lo otro. Cuando nosotros nos enteramos, porque no tuvimos acceso al expediente fiscal, incluso para la apelación el día de ayer se nos dijo que el juez y el secretario no iban a estar, así que regresemos al siguiente día, cosa inconcebible en un Estado de Derecho. Nosotros lo que hicimos fue precisamente establecer cuáles eran las evidencias o los indicios que tenía la Fiscalía para poder formular estos cargos. Se nos presentó que él viajaba con sus laptops, que él en su casa tenía más de 15 laptops, que tenía libros, entre esos uno que decía cómo entender Wikileaks. Y que es amigo de Assange. ¿Es amigo de Assange? Es amigo de Assange, Assange en la embajada de Londres? eso es innegable. Una persona que pretenda negar eso estaría haciendo una defensa técnica errónea. Él es amigo personal de Julian Assange, lo ha visitado, la última vez fue en febrero de este año, pero eso tampoco le convierte en un delincuente, pues. Porque yo tengo un amigo, lo vaya a visitar en donde él está asilado además. Además ellos se hacen amigos por precisamente estos temas de desarrollo tecnológico. Acordémonos que Julian Assange sale a la palestra, entiendo yo, por un tema de develación de videos y de estructuras 2010. y de información. Pero nada de esto, de lo que él ha hecho antes durante toda su vida, ha sido considerado. Otra cosa a considerar con nuestro defendido es que él viene al Ecuador como parte de una multinacional que se llama ThoughtWorks, que es precisamente una multinacional que se encarga de asegurar la información en el Internet a nivel mundial. Mi cliente es un autor publicado, se ha dedicado toda su vida a preservar y a proteger los derechos de las personas en el Internet. No tiene, no ha tenido, ni tendrá vínculo o asociación con la organización Wikileaks. ¿Y antecedentes? Absolutamente, no, con Wikileaks absolutamente Y no, nada. digo, antecedentes de carácter judicial. No que nosotros conozcamos, en Nada. este momento no que nosotros conozcamos. Acordémonos que nos hicimos cargo del caso recién el día viernes. Pero al menos aquí en el Ecuador no tiene antecedentes. No, en absoluto. Es más, estaba tramitando su visa de inversor. Él tenía una residencia permanente aquí con una visa semipermanente. Oiga, Y lo que doctor, estaba buscando hacer es estar permanentemente aquí. Otra cosa que me llama la atención dentro de este caso es cómo se gasta o cómo se invierte $200,000 en servicios de Internet. Digo, eso sí me llama la atención. Debe haber una explicación. Claro que sí. Primero, si fuera algo ilegal, nunca se lo hubiera hecho mediante transferencias y el dinero. Una de las evidencias o indicios que presenta la Fiscalía es que el señor ha pagado, no solo en un año, sino desde más o menos del 2015, casi $200,000 en servicios de Internet. ¿Pero por qué? No es un servicio de Internet en el que tú me das Internet y por eso te estoy pagando, porque eso cuesta $80, $90 mensuales. Él arrienda sendos servidores a nivel internacional que son administrados por la empresa Telconet. Y en este sentido pagaba precisamente por estos servidores, es lo que nos ha dicho nuestro cliente y que lo vamos a confirmar y lógicamente verificar dentro de la instrucción fiscal en la que estamos. Entonces no tenemos que asustarnos que nos digan $200,000 o como alguna prensa ya lo hizo, escrita incluso, en donde dijo $200,000, $260,000 pagados a Telconet. ¿Cómo es que una persona que desarrolla software libre pague esa cantidad de plata? Es que a simple vista sí llama la atención, pues. Llama la atención, pero están descontextualizando el contenido de la noticia. Eso es lo importante. Estos no estamos diciendo que no se ha pagado este dinero, se ha pagado, se han hecho retenciones, ha sido todo legal y se ha pagado por servicios no solo de que te den Internet, como les digo, sino de arrendamiento y mantenimiento pues de sendos servidores que pues con los que trabaja mi cliente. ¿Con empresas locales había trabajado antes Olavini o no? Sí he trabajado, sí, no, siempre ha trabajado para transnacionales. Es más, el funding que él tiene es de nivel internacional. Como les digo, vino con la empresa ThoughtWorks, él se enamoró de nuestro país, como muchos de los extranjeros hacen, y decidió establecer su residencia permanente aquí. Incluso vino con su ex mujer a vivir acá. Luego él se divorció y tiene otra relación ahora. Entonces todo estaba absolutamente normal, perfecto y todo hasta que pasó esto y él no sabía qué es lo que estaba pasando. Le detienen en el aeropuerto con USBs, con 2 iPads, con computadoras y todo. Entonces a mi cliente le están procesando, le están formulando cargos, porque es un entusiasta de las computadoras, porque tiene más de 15 computadoras. Y una cosa que nos causó ya una deliria mental dentro de la audiencia fue que el señor fiscal presentó como un elemento, como un indicio de responsabilidad o de presunción de cometimiento de un delito, el escrito que que Olavini firma a nosotros como sus abogados. El fiscal Pero, dijo, esto es no tenemos la menor idea. Pero el fiscal, habrá ¿qué dijo? sido las 2 de la mañana que estaría... ¿Pero qué cansado dijo el fiscal? Que uno de los elementos de convicción para él, bueno, evidencia para él, es el escrito presentado por los abogados
haciéndonos responsables de la defensa de Olavini. Pero, ¿qué decía ese escrito? No. Decía que nosotros somos los abogados. ¿Y eso Yo, qué tiene de malo? Olavini, ¿qué tiene de malo? Eso, ¿Qué tiene de indicio? A ese punto llegamos. De toda la información recabada y periciada por parte de la Policía Judicial, de todos los equipos de Olavini, que encontraron tanto en su domicilio como los que llevaba con él cuando viajaba, no se establece ninguna información de carácter presuntivo del cometimiento de un delito. Doctor, tal vez en los diálogos que mantuvo Olavini con usted, con su equipo de abogados y también con el personal del consulado, la embajada sueca, ¿relató algún episodio en particular después de su detención? Es decir, probablemente pudieron haberle presionado para que acepte haber tenido algún tipo de relación, por ejemplo, con Patiño, no sé. Otra de las cosas que está circulando es que lógicamente mi cliente trabajaba o era algo de Patiño. Mi cliente ni siquiera conoce al ex canciller Patiño. Es ¿Le verdad. enseñaron una fotografía de Patiño? Nosotros como defensa no Pero lo hemos la hecho, gente pero que lo capturó, pero él sabe, o sea, ha vivido aquí en el Ecuador por 5 años, sabe quién sabe es quién es Ricardo Ricardo Patiño, Ajá. pero no lo conoce. Dice que alguna vez estuvieron o coincidieron en algún lugar, en alguna conferencia o en alguna cosa, pero nunca se lo han presentado, nunca ha estado a solas con él en algún tipo de despacho ni absolutamente nada. Yo creo que lo que mi cliente está pasando por ahora es consecuencia de esta persecución que se está realizando, en donde justos caen por pecadores y cuando de repente te hablan de 2 hackers rusos, le cogen a un sueco y el sueco no tiene nada que ver, el rato que van a las evidencias no existe nada y ahora saben que hasta armar el caso y buscar alguna cosa por la que le podamos complicar a este ciudadano para justificar nuestra inadecuada decisión, metámosle preso. ¿Cómo puede complicarle al Estado ecuatoriano este proceso después de todas las irregularidades que usted nos ha relatado el día de hoy, doctor? Muchísimo, y a nivel internacional más aún. Nosotros estamos en estos días presentando una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se va a reunir en Jamaica muy pronto. Estamos conversando con abogados especialistas en este tema, los cuales los coordinaré de igual forma yo como cabeza de equipo, pero se plantearán todas estas reclamaciones a niveles internacionales. Incluso el relator, nosotros tenemos ya contacto con el relator de derechos humanos de la ONU en el caso de libertad de expresión y está muy preocupado. Ya se pronunció en Twitter, se ha ¿no? pronunciado igual en que Twitter. Edison Lanza. Así es, igual que Edison Lanza. Por lo de la tanto, CIDH. como ustedes saben, este no es un tema de que, bueno, nos complicamos a nivel interno y bueno, veamos qué es lo que sale de esta fanesca de irregularidades que tuvimos. Los Ahora familiares... estamos en el derecho internacional y todo el apoyo internacional es bien recibido. Doctor, los familiares llegaron ayer acá, ¿qué acciones han desplegado ellos? Ellos llegaron ayer, el día de ayer acá, tampoco entienden por qué su hijo ha sido procesado. Las primeras declaraciones que ellos han dado a la prensa han sido muy claras, nosotros vinimos a ver a nuestro hijo y a llevarlo a casa porque él es inocente y no es ningún delincuente. La agenda de ellos por motivos, ustedes conocen, de seguridad, porque hemos sido presa y algunos de los abogados de nuestro equipo han sido presa ya de intentos de intimidación. ¿De parte de quién? La verdad es que no podríamos determinar, nosotros somos personas de derecho, entonces no me aventuro a decir de alguien sin tener las pruebas, pero hay gente que los está deteniendo, que los está siguiendo, alguno del equipo del abogado, no ha sido mi caso y espero que no lo sea, pero por motivos de seguridad no podemos revelar un poco cuál es el itinerario de los padres, pero ellos han venido a estar con su hijo, ellos quieren ver a su hijo, quieren saber cómo está. Acordémonos que él también por convicciones personales es vegetariano, entonces no ha recibido una alimentación, más bien en el centro de detención, el director del centro, el día de ayer que estuvimos, quisiera publicar esto, es una persona que nos ha extendido la mayor colaboración dentro de este caso, sin dar ningún tipo de preferencia, ¿no? Porque no puede haber preferencias entre PPLs en el centro, pero ha entendido las circunstancias del hecho y la magnitud de lo que representa a nivel internacional y pues lo queremos agradecer. Una vez que, digamos, han ocurrido todos estos hechos que usted nos relata, ¿cuándo sería la audiencia? Ok. Dentro de lo que fue la audiencia de formulación de cargos y al haberse dictado la prisión preventiva, faculta entonces a la defensa el apelar esta decisión. Ustedes ya lo hicieron. Y ya lo hicimos el día de ayer, está presentada la apelación y según la ley se tiene que dar en 5 días después de que se haya abocado conocimiento y resorteado. Acordémonos que el juez que dictó la prisión preventiva es un juez de turno de la Unidad de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes. Hasta ahora no sabemos el delito flagrante que ha sido cometido, ¿no? Porque, ojo, esa es otra cosa. Al comienzo y hasta las 10 de la noche que empezó la audiencia,
todo apuntaba a que la audiencia iba a ser una audiencia de calificación de flagrancia. Por eso estábamos en la unidad de flagrancia. En el reporte de la pantalla se hablaba de la calificación de flagrancia. Y el fiscal entró con una audiencia diferente, que fue la audiencia de formulación de cargos. Entonces, todas estas irregularidades en la detención, en el procesamiento, deberán ser respondidas en este caso por el Estado ecuatoriano a través de sus instituciones. Acordémonos que lo que nosotros buscamos es una pelea en derecho, como tiene que ser, en audiencias, rebatiendo evidencias, pruebas, indicios. Hay algo que no podemos controlar, que es lo político, que lamentablemente ensaña todo este tipo de procedimientos. ¿Y usted cree que este caso está contaminado de política, que hay presiones políticas? Si en la mañana te dicen que estás desestabilizando al gobierno y en la noche te formulan cargos por haber atacado a un sistema, todavía no sabemos qué sistema ha sido atacado, ¿no? Y usted está señalando con eso directamente al gobierno. Lógico. Claro que sí, porque es un intento, ojo, no desmerezco la capacidad que tiene el Estado ecuatoriano a través de sus autoridades e instituciones de perseguir la comisión de un delito. Eso está bien, y si es que tuvieron algún tipo de filtración... Pero con pruebas. Pero exactamente. No en base a hechos, en base a suposición. Como se dijo. Usted lo ha dicho mejor que yo, aquí se apresa a la gente por hechos y no por cuestiones o suposiciones delictivas. Estamos pendientes entonces del desarrollo de estos hechos, doctor. Gracias por el tiempo y por estos minutos. Muchísimas gracias a usted. Conseguido. Doctor Carlos Soria, quien patrocina la defensa del ciudadano sueco Olavini, quien está detenido desde la tarde del pasado jueves por su supuesta vinculación con delitos informáticos, al menos eso es lo que se ha presentado como acusación, y claro, nos ha referido la situación de su cliente. 7 de la mañana, 24 minutos en la primera hora. Tertulio, antes de llegar al programa me dio un gustito y estoy seguro que subiré $2 en ahorro, y ese con la APP Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico. Ahorro con cada gustito que me doy. Es increíble porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar. Nueva APP Mi Ahorro Cuenta del Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Bueno, veamos qué nos trae el oráculo de la primera hora. Hoy 16 de abril, dice, tras los graves hechos de corrupción ocurridos dentro de las instituciones de educación superior, junto con la inobservancia y la complicidad del Consejo de Educación Superior, los universitarios del Ecuador, dirigentes estudiantiles, miembros del colectivo Resistencia Estudiantil y la FEGUA Nacional invitan a la rueda de prensa a las 10 de la mañana en la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esto es lo que se nos ha llegado como actividad para el día de hoy. ¿Qué le pasa con Tertulio? ¿Le dio hipo? Estoy con hipo. No le creo, ya le voy a hacer asustar, ¿eh? A ver, tenemos dentro de la agenda gubernamental ¿qué tienes? Actividades itinerantes. A ver. Bueno, el presidente está en Washington, ¿no? Sí, pues. Pero estoy viendo que las autoridades, no tengo una sola actividad en Quito. Yeah. Tengo actividades en Manabí, en Esmeraldas, en Jaramijó. Bueno, tenemos audiencia en la provincia de Esmeraldas y también en la provincia de Manabí. Alertar que a las 9:30 el secretario de Educación Superior, Adrián Bonilla, visitará los módulos prácticos de la Escuela Taller Bambú. Esto será en los Bajos de Montecristi, los Bajos de Ciudad Alfaro, en Montecristi. En Manta, en cambio, la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, participará de una visita a las actividades deportivas y recreativas de balonmano y voleibol, reasentamiento Seibos Renacer, vía de circunvalación, sector Cielito Lindo. Bueno, todas estas actividades, notamos, el gobierno se traslada hasta la provincia de Manabí y de Esmeraldas, hasta las dos provincias, por la conmemoración de los 3 años del terremoto.
Servicio Nacional de Aduana a las 10 de la mañana, conversatorio en el Distrito Manta sobre visión de competitividad aduanera en la provincia, esto con la presencia de María Alejandra Muñoz, directora general del SENAE. 10 horas con 30 minutos, servicio de contratación de obras, recorrido técnico de la obra del Hospital Verdi Ceballos, con la presencia del director general del Servicio de Contratación de Obras, Joe Jaramillo. Será en el Hospital Verdi Ceballos, calle Eloy Alfaro y avenida Guayaquil, en la ciudad de Portoviejo, capital de la provincia de Manabí. 10 horas con 30 minutos, Ministerio de Cultura, inauguración de la exposición Cacao Fino de Aroma, Nuestra Identidad, con la presencia del ministro Raúl Pérez Torres en el Centro Cívico Ciudad Alfaro. 10 horas con 30 minutos, conversatorio con el ministro de Recursos, de Energía y Recursos Naturales no renovables, Carlos Pérez, a propósito del avance de obras en electrificación y proyectos en la provincia de Manabí, esto en el edificio de la Corporación Nacional de Electricidad, piso 6, avenida Malecón y calle 7. También tenemos actividad a las 11 de la mañana, Secretaría de Derechos Humanos en Portoviejo. Atención Portoviejo, allá nos escuchan a través de 88.5 FM Estéreo. Rueda de prensa de la firma de convenios para poner en marcha el sistema local de protección en el territorio en conjunto con la Fundación Desafío, Tejedoras Manavitas y Universidad San Gregorio de Portoviejo. Será justamente en el Salón de Posgrados número 2, edificio 2 de este centro de estudios en la ciudad de Portoviejo. Allá mismo, 2 horas con 15 minutos, Ministerio de Trabajo, entrega simbólica de kits de aldeas infantiles SOS con la presencia del ministro encargado Andrés Madero. 10 horas con 30 minutos, la ministra de Inclusión Económica y Social Berenice Cordero visitará el servicio del Centro de Desarrollo Infantil Pequeños Traviesos en la ciudad de Manta, parroquia Leonidas Proaño, sector Nuevo Montecristi. Todo eso tenemos en la provincia de Manabí. Muchas actividades. Muchísimas actividades en la provincia de Manabí. Me hubiese ido esta semana también. Mire usted. A las 9 de la mañana, en cambio, vamos hasta Esmeraldas. No se olviden de Esmeraldas. La directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Alexandra Ocles, participará del evento de conmemoración y acciones desarrolladas luego del terremoto del 16 de abril de 2016 en el auditorio de Flopec vía Las Palmas en la provincia de Esmeraldas. Todo eso en Manabí y Esmeraldas, donde tenemos audiencia a través de 88.5 FM Estéreo en Manabí, 97.5 FM Estéreo en Esmeraldas. Oye, y a propósito del tema de los 3 años del terremoto, en la Asamblea Nacional también hay una rueda de prensa sobre este asunto. La convoca la legisladora Carla Cadena de Alianza País junto a otros representantes de las provincias de Manabí y Esmeraldas. Esto va a ser en la sala de prensa de la Asamblea a las 9 horas con 50 minutos. 10 horas con 45 en la Asamblea también habrá rueda de prensa de la legisladora Cristina Reyes junto a Fernando Flores y Byron Zuquilanda, ambos representantes de los migrantes, para hablar sobre el juicio político en contra de la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, tema que empezó por el manejo del asunto fronterizo y que ahora, digamos, desemboca también en lo vinculado al caso Assange. Y hay sesión de pleno de la Asamblea a las 10 de la mañana, a continuación de la sesión 587, conocer y resolver informe no vinculante a la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal de Procesos, COGEP, y también se presentará un proyecto de resolución para exhortar al presidente de la República, Lenín Moreno, para que dé paso a la desclasificación total de información relacionada con el caso del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de Diario El Comercio. Eso será en la mañana. A las 15 horas habrá otra sesión de pleno. Será posesionado el nuevo defensor del pueblo en el pleno del Parlamento ecuatoriano. Correcto. 11 de la mañana invitan a los medios de comunicación el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado para la evaluación y promoción de fiscales a escala nacional, designación de agentes fiscales en 5 provincias, designación de fiscales provinciales encargados y cambio de fiscales dentro de una misma investigación o proceso penal. Esto en la sede de la Judicatura en la 12 de octubre y Francisco Suárez, con la presencia de Diana Salazar, fiscal del Estado, y María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. También 9 horas con 30 minutos, ¿diste lectura a la rueda de prensa del informe de minoría del caso de la presidenta de la Asamblea Nacional? No. ¿Tenías tú? No. 9 horas con 30 minutos, la bancada de la Revolución Ciudadana invita a los medios a la rueda de prensa sobre el informe de minoría relacionado al caso de la investigación contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Será, reiteramos, 9 horas con 30 minutos en la sala de prensa del Parlamento ecuatoriano. Tengo por acá otra invitación, 10 horas con 45 minutos, asambleístas se pronunciarán respecto del trámite del juicio político en contra de la ex canciller de la República, María Fernanda Espinosa, a quien acusan de irregularidades en el caso Assange, crisis en la frontera norte y ecuatorianos secuestrados. Será, reiteramos, 10 horas con 45 minutos también en la sala de prensa de la Asamblea Nacional.
Eso tenemos justamente para previsiones del día de hoy. Mucha actividad en Quito, en Manabí y también en Esmeraldas. Oye, ya que estamos en los avisos clasificados, me piden que enviemos un saludo, un abrazo a la familia de nuestro compañero Cristian Hidalgo. Nos está viendo con su mamá, con doña Jenicita y con su hermano Jonathan, así que a ellos, orgullosa. a ellos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y a Cristian de igual manera, que se ha barajado esta semana, no sé que no estás trabajando, seas vago. No, pero saludos a mamá un abrazo orgullosa. a ellos. Y a la Katy también, que nos describe. Grandes profesionales, tanto la Katy cuanto Cristian, que hace pocos días nomás obtuvieron un título de cuarto nivel, así que les mandamos un abrazo, envidia total, pero envidia de la sana para el querido Cristian y también la querida Katy y para la señora madre de Cristian. Un abrazo. Reiteramos antes de la pausa la información que dio lectura en Contertulio, que la publicó Diario El Comercio, confirmó el fallecimiento del joven Edison Cosíos, estudiante del Colegio Nacional Mejía, luego de 91 meses de lucha. Él fue impactado por una bomba lacrimógena durante unas manifestaciones y durante 91 meses estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Abrazamos a su familia, nuestro testimonio de solidaridad y mucha fuerza a la familia de Edison Cosíos. Pausa en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Majestad Go. Majestad Go. Majestad Llévanos contigo a todas partes. Llévanos contigo a todas partes. Con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Nuestras emociones. Todo el poder de la soberana del aire en tus manos. Contigo en todas partes. Majestad Go. Descárgala hoy. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Muy bien, 7:36, evidentemente no debe pasar desapercibida la conmemoración del tercer aniversario del devastador terremoto del 16 de abril del año 2016 que destruyó la provincia de Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas. Y vamos justamente 3 años después a abordar un poquito cómo el país ha evolucionado respecto de la discusión sobre la prevención de riesgos. Somos un país más preparado, aprendimos la lección. Por ejemplo, los gobiernos locales tienen unas mejores prácticas
implementaron departamentos de planificación, dan seguimiento al tema de las construcciones. Los propios ciudadanos tenemos una cultura distinta de prevención. Nos acompañan dos expertos en la materia en esta jornada aquí en A Primera Hora. Nos acompaña Gabriel Cortés, quien pertenece a la Universidad de las Américas, la UDLA. Justamente él es él es especialista en estos temas asociados a la prevención. Qué gusto, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días y un saludo a todos los que nos están escuchando en este día. Igualmente visita nuestra mesa de trabajo Cristian Rivera, amigo de esta casa, un especialista con una dilatada trayectoria en los temas de prevención, hoy ejerciendo las funciones de director provincial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Cristian, bienvenido, ¿cómo estamos? Un gran saludo a toda esa gran audiencia de Primera Hora de Majestad FM, Fabricio, también a tu contacto. Alexis, ¿ya te olvidas el nombre de Alexis? Es que el otro día no me contesté. Qué barbaridad. Mentira, estamos por la asamblea y una cobertura. Cobertura no es coño tampoco. No soy mentiroso, si a mí algo me caracteriza es ser educado, hasta los que me caen mal les saludo. Muy bien. A ver, empiezo con Cristian y le pregunto, Cristian estuvo en las horas posteriores al terremoto del 16 de abril en la zona. ¿Qué recuerdas 3 años después justamente de esos minutos, de esas horas posteriores a el devastador terremoto? 3 años después viene a mi mente la incertidumbre, la desesperación de hijos buscando a sus familiares, a sus padres, a sus madres debajo de los escombros, pero también de una gran jornada de solidaridad para en algo poder ayudar a esta población afectada por el terremoto. También una gran reflexión de que esas muertes se pudieron haber evitado. Pienso que uno de los factores que determinó que esto se produzca fue la corrupción. ¿Por qué lo dices? Porque en este sentido hubo ciudades que lastimosamente no tuvieron control de las autoridades, se permitieron hacer construcciones de manera antitécnica, con permisos de algunos gobiernos centrales, y esto provocó que algunas personas fallezcan o queden gravemente heridas. Oye, ¿qué nos puedes relatar, Cristian, de quizás los momentos en los que llegaste y encontraste, primero en las zonas en las que visitaste, nos dijiste que andabas por el Matal y por Canoa, y yo estuve hace pocos días en estos dos lugares también, recorriendo Manabí, y veo ya otro espíritu de la gente, mucha más conciencia, y a propósito de lo que tú señalabas, en Pedernales, por ejemplo, ya no hay permisos para que la gente levante más de 3 pisos, y veo que también la forma de construir está cambiando, pero relátanos un poco de los primeros momentos cuando llegaste. Cuando nosotros somos movidos de la Fuerza de Tarea Solidaria desde Quito, desde la alcaldía, en el Matal se puede ver una gran jornada solidaria de los propios pescadores, de los propios moradores de este sector, y entonces ahí uno debe decir, debe trabajar la reducción de riesgos con la gente, con los primeros respondientes, gente que con sus manos retiraba escombros, con combos, con palas, intentaban rescatar a sus seres queridos debajo de toneladas de cemento y de hierro. También la solidaridad de otras instituciones cercanas al punto o al epicentro del terremoto, como son el ejército, la policía, sus cuerpos de bomberos. Recordemos una anécdota, que uno de los jefes del cuerpo de bomberos estaba atrapado debajo de los escombros, y en los primeros minutos fue difícil que esta persona lidere las acciones de rescate. En el tema de Canoa, incertidumbre también, como he dicho. Recuerdo en el Hotel Paraíso, las personas buscando a una familia cuencana de la cual no se tenía noticias, pero se tenía un alto porcentaje de certeza que esté bajo los escombros. Pero esas imágenes no quisiera repetirlas y no quisiera que el Ecuador las vuelva a vivir. Recordemos que este es un país altamente sísmico y volcánico, y en algún lugar del país se está acumulando energía, y no debemos asustarnos, debemos prepararnos. Posiblemente en algún momento de nuestras vidas podemos volver a vivir un terremoto. Cristian dice, no debemos asustarnos, debemos prepararnos. Gabriel, ¿cómo, digamos, desde la formación universitaria, Gabriel es jefe de seguridad de la Universidad de las Américas, cómo desde la formación universitaria se puede capacitar a los ecuatorianos, hombres y mujeres, para enfrentar esta situación que es innegable, que bien la nota Cristi? Bueno, la preparación no solamente es un ámbito universitario. Creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta en formación es especialmente en las personas que hacen construcciones informales, a través de el sistema que tienen ellos de ayuda y apoyo sindical.
deberíamos comenzar también a dar charlas ahí, capacitación ahí acerca de prevención en infraestructuras, porque por ejemplo los que mayor cantidad construyen, no edificaciones grandes sino pequeñas, son los maestros, Claro. los albañiles, y ellos no tienen esa formación. Entonces, no solamente subir al nivel de universitario, sino bajar esto al nivel primario y al nivel secundario. Okay. Y en la parte no profesional, solamente en la parte ocupacional, pues sí debemos de ir y apuntar a los sindicatos, a los conglomerados de especialistas que están trabajando en albañiles con maestros mayores, que ellos son los que nos deben ayudar en el puntal para visualizar los peligros. Una de las cosas de la informalidad es justamente que el peligro y el riesgo está desapercibido ahí. Y una de las cosas que hemos aprendido justamente es que las construcciones que nosotros tuvimos en la zona del desastre fueron construcciones no técnicas, porque un arquitecto, un ingeniero no lo vas a construir de esta manera. Entonces tú tomas a alguien que es informal y sin formación en este ámbito, entonces ellos tal vez por bien hacer lo que hacen es construir como lo han hecho siempre. Pero básicamente sí es apuntar a esos nuevos nichos, a esas personas que siempre han existido, pero que todavía no las visualizamos. Yo preguntaba al inicio y planteaba esta como inquietud general, Gabriel, 3 años después aprendimos la lección, ¿tenemos una mejor cultura o no? Creo que seguimos siendo coyunturales, ¿no? Hablamos de esto por temporadas, pero no cambiamos en realidad la mentalidad. Dentro de los ciclos de los desastres y de los riesgos, nosotros vamos viendo que se pueden ir aprendiendo en dos ejes, uno en la prevención y el otro en la respuesta. Vimos también que hemos aprendido a responder eficientemente en ciertos momentos, en ciertos desastres, pero la prevención queda de lado. ¿Cómo me doy cuenta que no estamos todavía en la prevención? Cuando pasas por un lugar, una construcción de Quito que es informal y ves personas que no están construyendo técnicamente y que tampoco hay ahí alguien que pare eso. Eso sucede también en la costa ecuatoriana. En la costa ecuatoriana nosotros podemos visualizar que la prevención todavía está muy por debajo de lo que debería ser el estándar que hablamos nosotros los especialistas. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que apuntar en la prevención es justamente en la forma de construcción y en la forma de convivir con el peligro. Todavía no sabemos convivir con el peligro, no sabemos convivir con el riesgo y más bien tratemos de olvidar eso como ahora. 3 años después vemos que lo que ha pasado es que comenzamos a olvidar y no comenzamos a vivir con eso. No comenzamos, por ejemplo, en el caso de esta zona de desastre ahí en Manabí. Nosotros sabíamos ya que habían 4 sismos de gran magnitud en esa zona y que uno fue en 1906 ahí. Entonces, a partir de eso, convivir con ese riesgo y ese peligro y buscar la manera de cómo prevenir que hay un colapso de estructuras, pues debía haber sido la forma. Ahora, 3 años después, 2019, nosotros verificamos que todavía estamos pataleando, o sea, ciertos han tomado conciencia, pero otros no. ¿Y cuáles son los que no toman conciencia? Justamente las personas que no vivieron eso. Hay nuevamente migración, y entonces esa migración también de trabajo informal vaya, como no vivieron esa situación, como no vivieron ese momento, pues no tienen nuevamente ese know-how de por qué debo construir de una manera o de otra manera. Entonces, esa migración nueva de trabajadores informales, lo que hace nuevamente es reactivar más el peligro. Entonces hay que apuntar justamente nuevamente a todos, creo que un diálogo entre trabajadores, a comenzar a hablar de prevención. Ahora, tomando en cuenta la magnitud del sismo de aquel sábado 16, 7.8 en escala de Richter, y el mal estado de las construcciones, la inobservancia en el cumplimiento de las normas técnicas de construcción y tal, yo les pregunto, ¿había posibilidad de que más vidas se salven si es que existían políticas de información, de preparación, de capacitación a los ciudadanos? Hubo gente que se quedó atrapada en un local comercial en Manta, donde el dueño del local cerró las puertas, ¿no? Hubo hoteles donde fallecieron 40, 50 personas.
Cerró las puertas porque pensaba que se iban a salir sin pagar, ¿no? Claro, Exactamente. una locura, ¿no? Pero esas cosas Terrible. pasaron. Claro. Entonces yo les quisiera preguntar si se podían haber evitado que existan tantas muertes por el mal estado de las construcciones, si es que había preparación y capacitación a la gente. Sin lugar a dudas. Miren, un desastre es el resultado de un problema del desarrollo no resuelto. Por eso hay que preguntarnos hoy, 3 años después, ¿la reconstrucción se está haciendo con un criterio de desarrollo? ¿O mantenemos estructuras con arena de mar y conchas en su interior? ¿O se está cambiando la norma constructiva ecuatoriana? ¿O se está aplicando, mejor dicho? ¿Se están haciendo estudios de suelo? Entonces ahí está la respuesta. Si se hacía eso con tiempo, no nos habríamos lamentado el fallecimiento de valiosas vidas. Y la otra, ¿estamos reconstruyendo las mismas vulnerabilidades? ¿Acaso decimos, no pasa nada? Y reconstruimos sobre las mismas condiciones, las casas, los edificios. Miren, en el peritaje estructural, los profesionales de la construcción encontraban que columnas se anclaban a las losas con pernos. Imagínense usted un sismo, la cantidad de energía que se emana o que se transmite. Esas edificaciones no tienen una buena capacidad de desempeño. Y entonces ahí es cuando uno reflexiona y dice, vale la pena a veces ahorrarse esos recursos en desmedro de la vida de sus usuarios, de su propia vida. Entonces 3 años después debemos pensar, ¿se está reconstruyendo con ese enfoque de desarrollo o se está reconstruyendo sobre esas mismas vulnerabilidades? ¿Qué piensa Gabriel? Dentro de este aspecto tenemos que tomar una cosa muy diferente. Una cosa era el sistema geológico que estaba en ese momento antes del sismo y uno posterior al sismo. El sistema geológico después del 7.8 cambió totalmente. Había momentos también, no solamente esto de las construcciones, sino en el mismo sitio donde se asentaba, tuvimos procesos de liquefacción del suelo y cambios totalmente en la geografía que nosotros tenemos de ahí. Es muy probable que hoy estemos construyendo con el pensamiento de antes del 7.8 y no después del 7.8, que ya cambió la morfología de la geológica de esta parte donde se dio el sismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si estoy construyendo igual que antes del 16 de abril de hace 3 años, estoy nuevamente haciendo algo que no debería hacer. O sea, cuando hubo el sismo, había fuentes de agua debajo de la tierra. Entonces, esas fuentes de agua cambiaron a otros lados y simplemente ahora ese momento se quedó libre y hizo un proceso de liquefacción y se asentó. Ahí puedo construir porque ya está asentado, pero esa agua también se movió a otro lado y comenzó a hacer otro proceso y tal vez encima de ese momento nuevo estamos edificando. Entonces ahora hay que ver si es que como dice Cristian, si estamos haciendo un proceso de verificación topológica, si estamos verificando que estos suelos, estos nuevos contextos que tenemos geológicos, sí obedecen a las nuevas construcciones, o se debe cambiar la forma de construir en esa zona, ¿sí? Porque, como les digo, y reportado también por el Instituto Geofísico, la morfología y la topología del terreno cambió sustancialmente. Entonces, luego del terremoto. Luego del terremoto, porque tengamos en cuenta que justamente el terremoto se da históricamente por un cabalgamiento de placas. O sea, una placa se sobrepone a otra. Entonces, eso es un proceso normal, anualmente 61 milímetros se mueven de placa. Pero esta vez en ese entonces hubo un proceso mucho más fuerte y hace que cambie totalmente el sistema interno, porque como sabemos, el sismo va desde el interior hacia el exterior, entonces hace un cambio. Si yo tengo esos cambios y no tomo en cuenta esos cambios para la construcción, por más que yo ponga, eso es lo que también pasó en Chile, por más que yo ponga un edificio que no tengo bien verificado la parte topológica, pues voy a tener nuevamente un desastre como el anterior, aunque tenga una estructura mucho mejor. Qué punto tan interesante que abordan nuestros invitados en esta mañana. Tengo un mensaje, Cristian, nos escriben desde Guayaquil, allá nos escucha Dianita Bloise, qué gusto. Dice, mi pregunta precisa es, si me encuentro en un piso 9 de un edificio en el momento de un sismo,
¿Debo salir, o sea, corriendo, considerando que el edificio sí tiene escaleras de emergencia, o esperar a que pase el sismo? Si es un ¿Qué se recomienda? Mira, si es que es ya su vida, mejor dicho, es donde habita usualmente, es donde vive. Lo primero que debe hacer es preguntar qué capacidad de desempeño tiene ese edificio. Ya. Ese edificio está construido para un sismo de cuánto. Y según eso, yo me quedo adentro, que es lo más recomendable, porque bajar 9 pisos posiblemente le va a tomar mucho tiempo y el sismo ya pasó. Entonces lo primero es saber es dónde vivo, cuál es mi entorno. Ya. Revisar ese plan familiar, el tema de la mochila, que hoy en realidad debería ser parte de la cotidianidad de todos nosotros. Pero en el caso de Anita, ella debería estar primero tranquila, anclar bien todo lo que tiene alrededor de su casa, el plasma, el librero, y si se da un sismo, buscar una zona que a ella le permita crear un espacio de vida en caso haya colapso. Pero si yo hablo con el ingeniero, con el dueño, cuando compré el edificio, le digo, buenos días, ¿cómo le va? Sabe que tiene una linda vista, pero sí me gustaría saber cuál es la capacidad de desempeño de este edificio. Un ejemplo, cuando hubo el sismo, hace 3 años, todo el mundo estaba preocupado del el puente de los Carras, pues. Claro. Porque nosotros decimos, es que ese es el ejemplo de desarrollo. Porque Sí, increíblemente el desarrollo. puente no se afectó, ¿no? Oigan, han ¿Ah? hecho exámenes y ese puente está intacto. ¿Por qué? Porque hubo un gestor de riesgos que lo construyó pensando en su capacidad de desempeño y en el desarrollo, pues. Claro, es ese puente construcción, tiene desarrollo. y hay que decir una cosa, en honor a la verdad, esa obra es construida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Así es. utilizaron tecnología de primera. Yo estuve en la fase de construcción también visitando Bahía de Caracas, el sistema, sismo resistente que lo llaman, ¿no? Son unas boyas que ponen debajo de cada una de las columnas que hacen que por más movimiento que exista, la boya simplemente siga flotando, pero no afecta la construcción del puente. Es espectacular. Y hubo gente, la ex legisladora Soledad Vela, que junto a su familia estaban cruzando el puente en el momento del sismo, ¿no? Y ella relataba cómo se movía el puente, la estructura, pero que no pasó absolutamente nada. Pero ella perdió su vivienda, ¿no? Me parece. Claro, en Bahía de Caracas, el edificio que ya está hoy nuevamente Reconstruido. reconstruido, sí, eso fue bien interesante lo que hizo el tema de los reaseguros en la zona de Bahía de Caracas. Y yo les quería consultar con respecto a este tema de la construcción y a propósito de las medidas que se han tomado posterior. Un oyente nos envió un mensaje y nos dice: los ecuatorianos no tenemos memoria sísmica, que es un término que se conoce mucho en Chile y México, que son países que han atravesado también por desastres naturales vinculados al tema de los terremotos. Si nos pueden comentar de qué se trata este concepto de la memoria sísmica, Gabriel y Cristian. Bueno, la memoria sísmica es lo que acababa de decir como histórico sismo. La memoria sísmica es la cantidad de sismos que se van repitiendo en un periodo de tiempo, o cada cierto periodo de tiempo se vuelve a dar. Por ejemplo, la memoria sísmica que nosotros tenemos de Quito, tenemos información desde 1587, cuando fue el sismo de 6.9 aquí en Quito. Por ejemplo, sabemos como por memoria sísmica que cada agosto, por lo general en el mes de agosto y septiembre, nosotros en Quito generamos sismos de entre 3 a 5 grados, por la falla de Quito. En el caso de Pedernales, de la provincia de Manabí, tenemos desde 1906, tenemos generado una historia y una memoria sísmica. ¿Qué nos permite la memoria sísmica? Es verificar la constante de tiempo en la que se produce un sismo, y también la constante de magnitudes que se van desarrollando para los sismos. Es importante esto porque, por ejemplo, en el caso del sismo de hace 3 años, 2016, tuvimos una cosa muy importante. Tuvimos por primera vez en esa zona un sismo predictor, que fue el de 4.8, antes del de 7.8. Entonces, eso es importante para las personas que hacemos verificación de desastres, porque sabemos que hay sismos predictores. Entonces, bajo a eso nosotros podemos hacer, como lo realizan en Japón, podemos hacer planes y programas de sistemas de alerta temprana para sismos con onda Z, que es el predictor del sismo predictor. Entonces, básicamente con esto nosotros podemos inclusive alertar en ciertos momentos a
a la ciudadanía indicando que es un signo predictor o simplemente es un sismo principal. Entonces la memoria sísmica me va a ayudar a hacer eso. Básicamente es para la alerta que nosotros tenemos. Correcto, Cristian. Bueno, también hay que ir esto de la mano con la construcción social del riesgo. Lo que decía Gabriel es importantísimo, o sea, cómo la gente, cómo nosotros entendemos un evento natural. Es un evento natural al cual nosotros debemos adaptarnos. Y entonces la construcción social del riesgo va de la mano con lo que dice el radio escucha. Y eso significa que nosotros mismos generamos esas vulnerabilidades. Después de 3 años, ¿qué han hecho las autoridades, la comunidad, los medios de comunicación? Miren, hace 3 años, ¿quiénes fueron protagonistas en el tema de la reducción de riesgos, de la respuesta? Los medios de comunicación. Fueron un aporte importante. Pero ahora, ¿qué ha pasado? En esa memoria que hemos hablado, que es integral, como que nos hemos olvidado. ¿Qué pasaba el 16 de abril? ¿En qué estábamos? Recordemos que días antes ustedes tuvieron la bondad de invitarme a una entrevista. En el volcán Cotopaxi. Todos estábamos con el chip del volcán Cotopaxi. Embebidos del volcán Cotopaxi, y se da el terremoto y todo el mundo descuadrado. No sabíamos qué hacer. Entonces, esa memoria debe ser integral. No solo memoria sísmica. Entender que este es un país altamente sísmico, volcánico, y la otra, la construcción social del riesgo, está en nuestras manos. Miren, y hay que ser claros, en Chile y en Japón no es que las personas no fallecen en los sismos, sí fallecen, ese es el riesgo aceptado, ¿verdad? Pero se reducen riesgos a través de programas, proyectos, conversando de esto en casa, capacitando, como decía Gabriel hace un rato, a los maestros albañiles, que son importantes. O sea, ¿por qué aislarlos, verdad? Lo que hay que hacer es un equipo de trabajo, que la comunidad haga transferencia de riesgos. ¿A qué me refiero? Asegure su vivienda, su casa. Yo me quedo con esa frase, construcción social, cultura de riesgos, que eso es lo que se requiere. Se nos terminó el tiempo, Cristian. Gracias por el tiempo, Gabriel. Gracias por el tiempo. Es importante conversar con ustedes desde la experiencia, el conocimiento, la praxis. Un poquito comentar con nuestros oyentes estos 3 años después del devastador terremoto de Manabí y del sur de la provincia de Esmeraldas. Gracias por la presencia. Ustedes, un abrazo. Gracias, Gabriel Cortés, jefe de seguridad de la Universidad de las Américas. Cristian Rivera, director provincial del Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias aquí en A Primera Hora. 7:59. Rapidito, solamente Edison Mayorga nos había escrito, dice, le comento que estuve a los 3 o 4 meses del siniestro y algo que a mí me impactó tanto en Bahía como en Canoa era que la gente empezaba a reconstruir usando arena de mar de nuevo para el hormigón. Es decir, o la gente no entendió o la gente desconoce totalmente lo que pasa. Y nos hablaba también, los edificios no se construyen en parámetros de cuántos grados en escala de Richter, hay algo que se llama resonancia. Los edificios no solo colapsan por las malas decisiones de orden técnico, cuando un edificio entra en resonancia con el sismo colapsa independientemente de la intensidad o fuerza del sismo. De aquí que no se habla de edificaciones antisísmicas, sino sismo resistentes. Buena reflexión la que nos hace nuestro oyente. También Nelson Córdoba nos había escrito, a ver, por acá dice, en el campo estudiantil fue 11 años coordinador de defensa civil y gestión de riesgos en el colegio que elaboré. Lamentablemente la capacitación la realizábamos en la mayoría de casos por autogestión junto a otros colegios y coordinadores bajo el instructivo que determinaba el Ministerio de Educación. Sin embargo, de esto se cumplió el objetivo y nuestros colegios están preparados, pues se realizan simulacros continuamente. Reflexiones de nuestros oyentes a propósito de la fecha, fecha de infausta recordación, por eso hablamos de conmemoración de los 3 años del devastador terremoto del 16 de abril del 2016. Correcto. Oye, y a propósito de la fecha, para hoy está convocada una marcha en horas de la tarde, a las 16 horas está convocada una marcha, ¿no? Se concentra en el arbolito, ¿no? Ajá, en el arbolito. Sí, no es que simplemente nos olvidamos, no es que no es noticia, como dijo alguien por ahí. Hay una marcha que es convocada por sectores, digamos, opositores, contrarios al régimen, claro. Están cuestionando las medidas económicas, las medidas en materia laboral y demás. El gobierno así que se concentrará en el arbolito a las 16 horas para protestar. Paola, se nos pasó, ¿no? Sí. Yo lo tenía en agenda y se me pasó.
Así que no vayan, o sea, por Dios, no hilen tan fino, no hilen tan fino. Dicen cualquier... Ya. Eso no es noticia. Ya. Paola Quintana nos dice, hoy no quiero dejar de saludar a las damas y caballeros del fuego, héroes sin capa que hace 3 años dieron todo por salvar vidas. Ciertamente, los bomberos De todo el país. también tuvieron un papel protagónico. Que a Manabí llegaron cuerpos de bomberos de todas las provincias y ciudades de este país. Un abrazo para todos, ya vienen Locos por la Radio, buena jornada de martes para nuestra amable audiencia, con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, hasta mañana.